Bienvenidos a todos, ya llegamos a la cuarta lección o a capítulo 4 y en esta lección vamos a considerar el ministerio de la iglesia. Brevemente hablando, quisiera compartir con ustedes los varios temas que vamos a tocar. Primero que nada, número 1, Cristo es la cabeza de la iglesia, obviamente, el ministro principal. Y vamos a concentrarnos mucho en ese tema. 2, la iglesia es el instrumento de la gracia de Jesucristo. Número 3, la iglesia tiene el ministerio de la santificación del pueblo de Dios y cumple con esta tarea por cumplir con la gran comisión. Y número 4, Cristo es el que otorga oficios y dones. Y los dones obviamente corresponden con los oficios y vamos a hablar de dos clases de oficios oficiales y oficios no oficiales, que todos tenemos una función en otras palabras. Y número 5, vamos a considerar los dones y oficios fundacionales o los que Dios usa para fundar iglesias. Y también los dones edificantes, los dones que Dios usa para madurar, santificar, hacer crecer su iglesia. Y el punto número 6 que vamos a considerar son los dones educacionales o los dones edificantes, los que Dios usa para madurar su iglesia. Y vamos a dividir los dones entre dones de hablar y dones de servir. Y quisiera decirles al principio de que en un sentido, mucho de ese material ya hemos considerado en el curso del llamado y también en el curso sobre el Espíritu Santo. Y Dios mediante vamos a crear otro curso solo para capacitar a los ancianos gobernantes y vamos a meternos en mucho más detalle en ese curso acerca de estas cosas más prácticas. Muy bien, vamos a empezar con oración. Gracias, Padre, por darnos otro día. Gracias por las misericordias que se renueven cada mañana. Gracias por tu gracia y gracias por la gracia de Jesucristo, la gracia salvadora, la gracia en cuanto a personas con dones y la gracia en cuanto al don mismo. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad de meditarnos en la belleza de tu iglesia. Ayúdanos a respetar y amar a tu iglesia así como tú la amas. Ayúdame a mí a enseñar bíblicamente y también de manera en que nosotros podamos crecer en conformidad a tu voluntad para tu iglesia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de la cabeza de la iglesia, Jesucristo. Amén. Bueno, antes de empezar quisiera decir una cosa más, porque me encanta cómo las palabras en el idioma original nos ayudan a entender estos conceptos. Por ejemplo, todo el mundo entiende la palabra gracia, que en griego es la palabra cara o chara, depende de cómo uno pronuncia la palabra. Pero lo interesante es que todos estos conceptos que vamos a considerar vienen de la misma raíz de la palabra gracia. En otro sentido, la palabra gracia implica o significa todo lo que se contiene en la salvación, la gracia de salvación, la gracia redentora. Pero Cristo es que da, otorga, dispensa, media la gracia. Y Él da todas las formas de la gracia. Es muy interesante que los mismos oficios, así pastor, evangelista, etcétera, apóstol, esos oficios también en griego se llaman gracia. Y también los dones espirituales, no hay otra palabra, es la misma etimología, gracia. Los dones espirituales también son gracia. Gracia redentora, gracia en cuanto a la persona, pastor, evangelista, apóstol, y gracia en cuanto al don espiritual, la habilidad, la persona, gracia, la habilidad, gracia, la redención, gracia, y todo fluye
de la fuente de la gracia, Jesucristo. Y ya, quizás si pensamos así, eso nos ayuda a unir estos conceptos. Y también esto nos ayuda a respetar y honrar más a Jesucristo, porque Él es todo. Él es la cabeza, Él es la fuente, Él es el que da a la persona para servir, Él es el que da la gracia de salvadora, Él es el que da la gracia, o en otras palabras, la habilidad o competencia que se llama don espiritual. En griego todo eso se llama gracia. Todo viene de la misma raíz. Gracia. Muy bien. Vamos a hablar de los fundamentos básicos del ministerio. Número 1. El ministerio de la iglesia comienza con el ministerio de Jesucristo. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Así como Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Son varios subpuntitos, pero hay que entender que Cristo es la cabeza suprema de la iglesia, el ministro primario de la iglesia. Bueno, a veces pensamos en que los pastores son los ministros y en un sentido son subministros, pero Cristo es el ministro primario. Dios ha instalado a Cristo en esta posición y Cristo derrama sus bendiciones de salvación, gracia a la iglesia. Los varios ministerios de la iglesia son los instrumentos: adoración, comunión, evangelismo. Estos son los instrumentos que Cristo usa para llenar la iglesia y para atraer al mundo, a la iglesia. Dios no ha dejado a la iglesia para operar independiente de Cristo. La iglesia sigue dependiendo de Cristo para poder hacer sus ministerios. Cristo ministra a la iglesia en sus tres oficios: profeta, sacerdote y rey. Recuerdan que en la doctrina de la salvación hablamos de estos tres oficios de Jesucristo. Cristo es sacerdote, es que se entregó por nosotros en sacrificio como sacerdote y nos enseña y intercede como sacerdote. También es el profeta en el sentido de que Él nos revela a Dios, Él nos enseña quién es Dios y nos instruye en su sabiduría como profeta. Y también es rey porque Él tiene el dominio sobre toda la creación y es cabeza de la iglesia. Y Cristo ministra a la iglesia por medio de y a través de estos tres oficios. Cristo es la fuente de la gracia que ministra en la iglesia. Ustedes recuerdan que estudiamos en Cristología el Salmo 110. En ese salmo Cristo fue instalado como sacerdote eterno para su pueblo. Y en Hebreos capítulo 1, Cristo es el ministro primario porque Él es el Hijo de Dios. Dios ha hablado en estos días, según Hebreos capítulo 1, en esos días finales, por medio de su Hijo. En el capítulo 3 de los Hebreos, Cristo es el Hijo fiel que está sobre la casa de Dios. En Hebreos capítulo 5, en esos versículos 5, 6 y 10, Cristo fue escogido, ordenado e instalado para este oficio, el oficio de sumo sacerdote y el oficio de rey en la iglesia. Como supremo profeta, Cristo todavía habla del cielo y esto también se enseña en Hebreos capítulo 10. Y como supremo rey, Cristo está sentado a la diestra de su Padre. Como el gran pastor de sus ovejas, Cristo nos está guiando al reino eterno. Todos estos comentarios enfatizan que Cristo no ha abandonado a la iglesia para gobernarse, no. Cristo está muy activo en la iglesia en estos tres oficios todavía, hablando como profeta, intercediendo como sacerdote, ayudándonos como sacerdote y reinando sobre nosotros como rey. Y principalmente Él hace todo esto como la cabeza
de la iglesia. Según las enseñanzas del Salmo 110 y el libro de los Hebreos, no se puede solo pensar de Jesús como un gran héroe del pasado. No, Él está activo ahora, en el presente, ministrando en su comunidad, la iglesia. Él vive para siempre intercediendo por nosotros. Esto se enfatiza como docenas de veces en el libro de los Hebreos. Son las oraciones efectivas de Jesucristo por su pueblo, son las que necesitamos constantemente. Y me encanta mucho ese encuentro entre Cristo y Pedro antes de su caída, antes de sus 3 negaciones. Cristo le dijo: he orado por ti. Entonces, la salvación de Pedro, aún en este momento, fue por la mediación, por la intercesión, las oraciones de Cristo mismo. Pero también Cristo presente en la iglesia todavía habla del cielo, según Hebreos capítulo 12. Cristo todavía habla a través de su palabra y por medio de los ministros del Evangelio. El pastor, el que enseña, tiene que siempre estar consciente de esto. Cuando enseñamos la palabra, estamos hablando, representando a Cristo, pero estamos hablando por Cristo. Pero es más, Cristo mismo está hablando, porque Cristo inspiró estas palabras. Y cuando leemos estas palabras y cuando predicamos fielmente estas palabras, Cristo mismo está hablando en su iglesia, está instruyendo su iglesia, está otorgando gracia a su iglesia por medio de su palabra en su función como profeta, que sigue, que es actual. También entendemos bajo este concepto número 1, Cristo como cabeza, que Cristo también es el fundador. Cristo fundó la iglesia y Cristo también es el dirigente y el administrador de la iglesia. Otra vez, a veces vamos a emplear a una administradora, pero hay que acordar que Cristo es el que administra su propia iglesia, y cualquier administradora o cualquier administrador solo representa y es utilizado por Cristo mismo, la cabeza y el dirigente de su propia iglesia. Cristo está activo, ahora mismo está activo en su iglesia, guiándola por medio de su propia mano. Cristo personalmente está presente en la iglesia, ministrando sus ordenanzas, los sacramentos y las bendiciones. Él otorga, imparte sus bendiciones de gracia personalmente en la iglesia. Cristo está presente, Cristo está activo. Esta es la gran consolación para el pueblo de Dios y para el pastor mismo cuando llega para predicar, para ministrar, para pastorear. Él tiene que recordar que es Cristo mismo que está presente pastoreando, enseñando, profetizando, ministrando su gracia a través de los sacramentos. Y somos nosotros los instrumentos, nada más, de lo que Cristo mismo está haciendo como cabeza y como persona activa, ministrando como el pastor principal en su propia iglesia. Número 2, Cristo no solo es cabeza, pero la iglesia es ambos. La iglesia es el objeto recibiendo la gracia, pero también es el instrumento que Cristo mismo usa para el ministerio de la santificación en la iglesia. Y principalmente la iglesia tiene el ministerio de la santificación. Y estoy usando esta palabra en el sentido paulino, en el sentido de crecer en la fe, porque la Biblia misma usa el mismo término en varios sentidos. Cuando aceptamos a Cristo, cuando experimentamos de nuevo un nacimiento, somos en este momento santificados, es decir, separados para que Dios nos use. Y también en el futuro, cuando veamos a Cristo, vamos a ser santificados, es decir, perfeccionados. Vamos a llegar a ser puros, así como Cristo es puro. Pero mientras estamos creciendo en la santificación. Y en ese sentido estoy usando esta palabra, en el sentido paulina, cuando se refiere a nuestro crecimiento en la gracia. La iglesia es el instrumento de esta obra de Jesucristo que se llama la santificación o la iglesia madurándose. La iglesia es el lugar donde Cristo media sus bendiciones
La iglesia es, en primer lugar, el recipiente de la bendición, el recipiente de la gracia de Cristo, pero la iglesia es también el instrumento del ministerio salvador y santificador de Jesucristo. La iglesia se edifica en amor, dice el apóstol Pablo en Efesios 4:16. Cristo sí obra a través de nosotros, pero hay que entender que Cristo es la causa eficiente, la primera causa, y los miembros son la causa instrumental. Cristo es el que santifica, pero nosotros somos los instrumentos, o es decir, la causa instrumental. Los instrumentos no tienen fuerza ni poder en sí mismos. Tenemos que recordar eso. Como Jesús enseña en Juan 15, si no moramos en la viña, si no moramos en la viña, no damos fruto. Señor. Somos inútiles. Entonces, Cristo es la causa eficiente. El poder viene de la causa eficiente, Jesucristo. Cristo no le ha otorgado poder soberano a la iglesia. Este es el gran error de la iglesia católica romana. Cristo es quien tiene todo el poder. Nosotros solo somos los instrumentos de su poder. Nosotros somos completamente dependientes de Cristo. La gracia y los medios de la gracia, bueno, hablamos de esto, hay una diferencia entre la gracia y los medios de la gracia. Cristo es el agente de la gracia, somos los instrumentos de la gracia. Él es el que actúa en la iglesia, Jesús, y nos autoriza a hacer ciertas acciones nosotros. Nos dice qué hacer, ir, bautizar, enseñar, pero es su presencia y es su bendición, es su gracia las que hacen efectivas nuestras acciones. Como dijo Cristo, estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Nosotros no sabemos cómo bendecir a la iglesia. El rey tiene la autoridad. Él nos dice qué hacer. Somos los siervos sacerdotales. Nos ha dado los medios, palabra y los sacramentos de la gracia. Y ha prometido bendecir el uso de los medios, y por eso nosotros enseñamos, predicamos, exhortamos, y los oficios sirven los sacramentos, el bautismo y la Santa Cena, pero es Cristo mismo que usa estos medios para impartir su gracia a la iglesia. Sí, solamente quería mencionar Juan 15:5, que es el que estaba, creo que tratando de la vid, ¿verdad? Que dice, yo soy la vid y vosotros los sarmientos o las ramas, ¿verdad? El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer, exactamente. Cristo mismo lo dijo, ¿verdad? Muy bien, gracias por compartir este pasaje. Entonces, sí, es la verdad que somos los siervos sacerdotales. Nos ha dado los medios de la gracia, Jesucristo, y ha prometido bendecir el uso de los medios. ¿Y por qué haríamos otra cosa? ¿Por qué haríamos otra cosa en la iglesia? Entonces vamos a enfocar en esos medios y utilizar fielmente estos medios que Cristo nos ha dado. A veces lo que Cristo nos manda hacer nos puede parecer necio. Bueno, conversando con varias personas, prácticamente diariamente, no entienden lo que Cristo está haciendo, no entiende por qué Él tarda en venir, por qué Él permite tanto sufrimiento, porque Él insiste en que nosotros hagamos cosas tan sencillas como la oración. A veces la oración misma parece inútil, ¿verdad? Es que a veces pensamos, tenemos la sensación de que en verdad no estamos haciendo nada, pero Cristo dice que no, Él va a contestar nuestras oraciones. Así como el gran ejemplo cuando Dios le mandó a Naam que se lavara 7 veces en el río sucio, Jordán, es que él no quiso hacerlo y al principio no lo hizo, pero al final él obedeció lo que Cristo mismo le ha mandado que hiciera. Y nosotros también tenemos que confiar en estos medios, porque en verdad no hay otro remedio excepto confiar en los medios que Cristo nos ha dado. Y número 3, la iglesia
hemos visto que Cristo es la cabeza, hemos visto que la iglesia es el instrumento, y número 3 dice, la iglesia sirve al gran ministerio de la santificación por cumplir con la gran comisión. Es decir, cuando la iglesia obedece a Cristo y se involucra en el ministerio de la gran comisión, estamos participando en el ministerio de la santificación de la iglesia. La iglesia es el instrumento, como ya hemos dicho varias veces, de la gracia de Cristo y cumple su papel instrumental al cumplir con la gran comisión. Bautizar, incorporando a nuevos creyentes en la eternidad, Padre y Espíritu Santo. Discipular por enseñarlos a obedecer todo lo que Cristo enseñó. Todo esto los ayuda a crecer en gracia. La misión de la iglesia es conectada a su papel en el mundo. Cristo trae a las naciones a sí mismo y las instruye a su manera. Como ya hemos visto, la misión de la iglesia es la de hacer discípulos. Pero existe una relación entre la gran comisión y el mandato cultural. Ya hemos pasado mucho tiempo discutiendo esto, pero en breve mantenemos una distinción entre los dos. Pero puesto que Cristo reina sobre todas las cosas, el discípulo bien discipulado, bien educado, practicará lo que se llama por el teólogo Kuyper la soberanía de la esfera. Dios ha establecido varias instituciones con distintos trabajos que hacer en el mundo. Por ejemplo, la familia para expresar el amor y criar a los hijos, y el Estado, el gobierno, para castigar la maldad y premiar el bien. Nosotros tenemos problemas cuando confundimos estas áreas y sus respectivas asignaciones. Pero una palabra más para explicar lo que quiero decir. En otras ocasiones hemos hablado de este concepto del teólogo Kuyper que se llama la soberanía de las esferas. Y en palabras sencillas, hay 3 instituciones que bíblicamente son distintas esferas donde Dios gobierna o reina. Obviamente en la iglesia tiene la obra o el ministerio principal de la santificación del pueblo de Dios, pero también Dios ha creado otra esfera, el gobierno tiene otra esfera, el gobierno tiene autoridad, ciertas responsabilidades que no pertenecen a la iglesia, y la iglesia tiene otras responsabilidades que nunca pertenecerían al gobierno, pero la familia también tiene su papel, tiene su esfera de soberanía sobre la crianza de los hijos, y muchos problemas vienen cuando nosotros confundimos estas 3 esferas. Pero hay otro sentido en que este concepto se aplica. Por ejemplo, en un momentito vamos a considerar los varios dones espirituales, y cada quien tiene por lo menos un don. Quizás el individuo tiene varios dones, pero en cierto sentido la persona con su don ejerce cierta soberanía sobre su esfera. Por eso hemos notado en la iglesia donde yo soy participante que algunos tienen una gran visión para que la iglesia cumpla con su misión de misericordia en la comunidad. Y esas personas no solo tienen compasión, tienen mucha pasión para bendecir a los marginados, a los pobres, a las solteras, pero al mismo tiempo Dios les ha dado ciertos dones para que puedan cumplir con ese papel, para que puedan servir con efectividad en esa esfera. En un sentido están ejerciendo soberanía. Entonces cuando se mete otra persona o cuando vayamos a servir en esa esfera, obviamente en un sentido respetamos la autoridad de esa persona, porque esa persona no solo tiene los dones, tiene llamado y tiene la compasión y se ha educado para poder ser más eficaz en esa esfera, entonces está ejerciendo lo que se llama soberanía de la esfera sobre su esfera. Muy bien.
Más allá de eso, los varios talentos y dones espirituales que Dios ha repartido implican otras esferas donde las personas sirven cultivando y haciendo fructífera la creación. Dios ha asignado a la iglesia la tarea de ser el instrumento en la santificación del pueblo de Dios. Su misión es la de añadir a la iglesia a los que se están arrepintiendo y discipularlos en su crecimiento en santidad y adiestrarlos para su servicio para la iglesia. Como resultado, serán mejor equipados para trabajar en su esfera en el mundo. Esto es verdad porque en la Gran Comisión la iglesia enseña a obedecer todo lo que Cristo enseñó. Es decir, enseñando todo lo que Cristo enseñó, por hacerlo, estamos capacitando a los miembros a ser efectivos en sus esferas, trabajando, sirviendo, ministrando a la iglesia, pero también en el mundo. La iglesia, por ejemplo, respetando su propia esfera, no castiga criminales, ni levanta impuestos. No, eso pertenece a otra esfera. El gobierno tampoco no cría a los niños, a pesar de que hoy en día trata de serlo, y están asumiendo lo que no es suyo. El gobierno no cría a los niños ni santifica a nadie. Por lo tanto, decimos que la iglesia, la familia y el gobierno tienen trabajos distintos, pero que en algún sentido se relacionan. Muy bien. Número 4. Estamos hablando de principios básicos o de tesis que tienen que ver con la teología de la iglesia. Número 4. Cristo equipó a la iglesia a cumplir con su misión por otorgar oficios y dones en la iglesia. Me gusta mucho este concepto porque, como ya dije en el principio, en la introducción, Dios no solo da oficios, no solo da personas, siervos, llamados, y Él otorga a esas personas con su llamado a la iglesia, pero al mismo tiempo Cristo otorga, imparte los dones necesarios para que esa persona cumpla con su papel, su llamado en la iglesia. A veces este tema es enseñado en las iglesias con una dicotomía. Me explico. En una división entre los dones espirituales y los oficios. Quizás eso tiene más que ver con mi propia cultura, porque el movimiento carismático aquí en los Estados Unidos empezó a crecer rápidamente por medio de lo que se llamaba Jesus People, pueblo de Jesús. Y había muchos hippies que, ¿verdad?, salieron a las calles para vivir en rebeldía en contra de las instituciones, pero vino un movimiento del Espíritu Santo y Dios convirtió a Cristo muchos de esos jóvenes, y al mismo tiempo brotó un gran movimiento carismático, un énfasis en los dones sensacionales del Espíritu. Y entonces lo que pasó es que existió una combinación entre rebeldía en contra de las instituciones. Entonces siempre esos jóvenes, bueno, soy miembro de ese grupo, siempre decíamos, bueno, es que no somos institucionales, entonces todo quería expresar libertad, y entonces ahí brotó las palabras que todo el mundo usa hoy en día de actualización personal. Y entonces lo que sucedió fue una división no bíblica entre el don, que es bueno y es efectivo y es inspiracional, y el oficio o la institución que en verdad crea muerte. No sé si me explico. Es decir, institución formal, institución muerta, don bueno, don inspiracional. Entonces, esta dicotomía en verdad es falsa y no bíblica. Se sugiere que los dones son los que inspiran y dan vida, dan espontaneidad e inspiración a las iglesias, y por otro lado, los oficios de la institución son los que formalizan y matan la obra del Espíritu Santo. En otras palabras, dones buenos, oficios malos, y oficios suprimen la vitalidad.
Bíblicamente hablando, nada pudiera estar más lejos de la verdad. Vamos a ver. Jesucristo le ha otorgado a la iglesia ambos, los dones y los oficios. Jesucristo le ha dado los dones para capacitar a los que están sirviendo en sus oficios. El teólogo John Owen dijo: Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza política y también es la cabeza espiritual. Política en el sentido de que Él es la cabeza de la institución, Él es la cabeza del gobierno, Él ha instituido el gobierno y también Él reina sobre la estructura de la iglesia, la organización de la iglesia, y al mismo tiempo Él es la cabeza sobre las vidas espirituales de los miembros. Entonces no hay ninguna división. Las dos cosas van juntas y se sirven la una a la otra. En Efesios capítulo 4, vamos a leerlo. En Efesios capítulo 4, versículo 11, se dice: el mismo constituyó, Cristo constituyó a unos apóstoles, es un oficio, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Es muy interesante que este versículo dice que Cristo creó estos oficios y Cristo donó estos oficios a la iglesia y Cristo donó estas personas para cumplir estos oficios, y Cristo, el que da todo a su iglesia, toda forma de la gracia, también le ha dado a la iglesia estas personas en sus oficios con los dones necesarios para que ellos pudieran cumplir con estos oficios. Es decir, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, Cristo es la fuente de todo esto, la persona, el oficio y los dones que corresponden a cada oficio. Una pregunta, porque no... Oficio y dones, ¿cuál es la diferencia? Porque... Oficio es... oficio. El pastor ocupa un oficio formal. El anciano gobernante ocupa un oficio formal. El diácono también ocupa un oficio, un papel formal. Él es ordenado, separado para cumplir, para servir en ese oficio, en ese papel. Es formal. Pero mi pregunta va porque para poder ser el pastor, para poder ser un obispo, un diácono, se requiere de unos dones. Entonces, ¿cómo pueden separar esas dos cosas? Porque primero se ven los dones, la iglesia mira los dones de esa persona, y si esa persona tiene un don que la iglesia misma observa de pastor, como pastor, y esa persona quiere ser pastor, pues la iglesia, al verle el don, que sí lo tiene, entonces le da el oficio de pastor más adelante, en el futuro. O así como eso, también otros oficios. Creo que primero se ve el don. O sea, no entiendo que dice que hay una dicotomía o que quisieron separar las dos cosas. ¿Cómo se puede separar? Ok. El oficio ya entendí la pregunta. Quizás ese concepto en verdad es, pero no completamente, atado a la cultura de los americanos en los Estados Unidos, basado en este movimiento de jóvenes muy informales. Pero lo que pasa a veces es que, y vamos a dirigirnos a este fenómeno en la iglesia, para contestar o tratar de contestar más ampliamente la pregunta. Para que una persona ocupe o sea ordenada para cumplir cierto oficio,
primero que nada, los requisitos más importantes son los requisitos de su carácter, número uno. Y también tiene, por supuesto, ciertos oficios, así como pastor o anciano docente, el anciano que enseña, obviamente, bíblicamente, según Pablo en Timoteo capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 3, la persona que ocupa ese oficio necesita tener el don de enseñanza, ¿ok? Entonces, no hay... Y la administración también necesita tener el don de organización. Sí, ahí vamos. Sí, claro que sí. Lo que pasa, aún hoy en día, y estoy seguro que eso también sucede a través de Latinoamérica, a veces nosotros, vemos una persona con cierto don. Vamos a decir que esa persona cuando habla con elocuencia. ¿Ok? Y este maestro de la Biblia, estudioso, fiel, leal, y sabe exponer la palabra con precisión. Entonces, a veces la iglesia se aburre. Vamos a elevar a esa persona carismática. Wow, esta persona habla con elocuencia. Pero no han estudiado a la persona, no han investigado su carácter, pero tiene un don. Pero no es todo. Es mi punto. La iglesia misma separa el don con el oficio. Y a veces la mentalidad de la gente es que vamos a abandonar la escritura. O vamos a abandonar el hecho de que las cosas deben de ser en orden. Y vamos a solo enfocar en lo sensacional, vamos a enfocarnos en la libertad de las personas expresando sus dones. Mi punto es que no, las dos cosas nunca se separan. Entonces, la persona carismática, qué bueno. Esa persona puede ser muy inspiracional y mañana se da cuenta de otra cosa, de problemas en su carácter, lo que sea. Entonces, la iglesia tiene que disciplinarse. Es que y a veces se aburre la iglesia con formalidad, con la institución, con los oficios. Bueno, también, yo sé que los miembros de esta clase también han experimentado, los ancianos gobernantes toman demasiado tiempo en tomar decisiones. No. Que el Espíritu Santo nos ha enseñado que si hiciéramos esto, ya, con cuidado, y que las cosas van en orden, las cosas van... Pero también pudiera haber un exceso del otro lado. Sí, claro que sí. Pero estamos hablando en este momento del exceso, de no respetar el oficio, de no respetar o de poner demasiado énfasis en la elocuencia, en que la persona se presenta muy carismática. Hay que evaluar todo y hacer todo decente en el orden. Eso es lo que estamos diciendo, así como Pablo enseñó en 1 Corintios 14. Dicen que es un texto muy presbiteriano, pero así sea. Pero no, es que no hay... El punto no debatible es que las dos cosas van juntas. El oficio con los dones. Son importantes. Las dos cosas son de igual importancia. Muy bien. En Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, Cristo ha dado los oficios a la iglesia. Y en 1 Corintios 12, Cristo ha dado todos los dones a los miembros para que funcionaran en sus oficios. Entonces, estamos enfatizando el mismo punto. Y aún en 1 Corintios capítulo 12, versículos 27 y 28, Pablo nos da el balance. Ahora ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, etcétera, etcétera. Estos son oficios. Dios ha otorgado ambos, los oficios y las influencias de gracia
que dan vida a los oficios. Estos se llaman dones espirituales. Y como dijimos al principio, la misma raíz gracia define las tres cosas: la gracia redentora, la gracia del oficio y la gracia del don espiritual. Los dones son atados a los oficios. Este punto es muy importante. Hay oficios oficiales, tales como apóstol, evangelista, maestro, etc. Pero también hay funciones o oficios que son acompañadas por ciertos dones. Los dones son manifestaciones de una medida de gracia para una función en particular. Todos los miembros tienen, entre comillas, su oficio, su función y la medida de gracia que va con esa función. Pablo la llama la medida de fe. Vamos a leer este texto, pero quisiera decir esto al principio. Es muy importante que entendamos que sí hay oficios oficiales. Algunas personas han sido llamadas a ser pastores, evangelistas y maestros. Pero también hay oficios no oficiales. Es decir, hay personas, miembros, mujeres, también en la iglesia que tienen el don de pastorear, tienen el don de enseñar, tienen el don de evangelizar. Y ellos tienen su oficio no ordenado, pero de todos modos tienen su función, su oficio informal, su función. Y esas personas funcionan ejerciendo esos dones que corresponden a su función. Es un concepto bien sencillo, pero también hay oficios oficiales que requieren la imposición de las manos, que requieren ordenación, como diríamos, y esos oficios también son formales, pero también son oficios no formales, son oficios informales. Es decir, cada persona con su don funciona en su ministerio utilizando sus dones y tiene su oficio, pero no formal. Muy bien, Romanos 12, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Ahí está la palabra función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, es decir, ahí está la palabra gracia. Un don es una gracia. Es una expresión de la gracia. Es una expresión de Cristo mismo. Es una expresión de la competencia de Jesucristo. Es una expresión del ministerio del ministro principal de la iglesia. Entonces se llama gracia. El don es una gracia de Jesucristo. Si es el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Me encanta esta frase. Cada don tiene su medida de fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, anima, en la exhortación. El que reparte, hablando de lo financiero, de lo material, con liberalidad. El que preside, es decir, dirige como líder, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Ahí está la palabra administrar, preside. Es una palabra muy interesante en el griego porque en verdad significa estar enfrente de. Es un líder. Entonces es un líder y hay que tener cuidado acá porque bíblicamente hablando el pastor necesita tener ¿qué don? Varios, ¿no? Bueno, el de la enseñanza. Enseñanza, principalmente la enseñanza. Y la gran crítica de los pastores es que muchos no tienen don de administración. Sí. Ok, pero algunos sí. Y es ideal que tenga ese don, obviamente. Pero si no, quisiera dar un ejemplo sin mencionar nombres para proteger a los inocentes. Aquí en los Estados Unidos hay una iglesia pero muy efectiva, muy grande, ha crecido porque ha hecho las cosas bien correctas.
ha discipulado a su gente, evangeliza y han enviado a muchos misioneros a diferentes partes del mundo. Y yo creo que todavía puede ser la iglesia más grande de todas en la iglesia presbiteriana en los Estados Unidos. Y el pastor fundador que sirvió por 40 años en esa iglesia fue un hombre leal, un hombre fiel, un hombre de Dios, un hombre piadoso, un hombre discipulador que tenía el don de la enseñanza, el don de discipular. Discipuló a muchos pastores de diferentes razas y esos pastores plantaron iglesias. Un pastor muy efectivo, pero no tenía carisma. Cuando predicaba casi hablaba un tono muy neutral. Muy neutral, pero todo el mundo aprendía, porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Pero tampoco tenía don de la administración. Y él se dio cuenta muy temprano en su ministerio, y por eso invitó a otro a su lado. Y siempre, en la Asamblea General Nacional, siempre veíamos a esos dos hombres juntos. Siempre andaban juntos, caminan juntos, siempre, casi nunca estaban separados, porque tenía un hombre con el don de administración a su lado constantemente. En verdad, nadie ni conoce a ese hombre con ese don. Yo no conozco tampoco, no sé lo que es su nombre, porque es un hombre que siempre trabajaba detrás de escenas con este gran don de la organización, de la administración, un gran hombre de negocio, siempre al lado de este pastor. Pero ese pastor es un fenómeno. Y entonces yo aprendí muchísimo de este pastor, acerca del discipulado, acerca del evangelismo, acerca de la enseñanza, acerca de cómo pastor. Es un hombre dotado, con muchos dones, pero administración, él mismo dijo que no, que no la tenía. Entonces hay que tener cuidado, y por eso es la belleza del cuerpo de Cristo, porque Dios siempre le da a la iglesia los dones necesarios para aquella iglesia, porque Él es soberano. ¿Quién es el soberano? Es Cristo mismo. ¿Quién es la cabeza? Cristo mismo. ¿Quién es el pastor principal? Cristo mismo. ¿Quién es el dirige en la iglesia principalmente? Jesucristo. Entonces Cristo es soberano, la iglesia sabe cuáles dones impartir y a quién. Todo esto es según su propia soberanía y no de nosotros. Muy bien. Bueno, me encanta esto. Voy a leer también de 1 a Pedro capítulo 2, porque me encanta esta enseñanza de Pedro acerca de la iglesia. Capítulo 2 de 1 de Pedro. 2:5. Sí, empiezo con 2:4. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. Es muy interesante. Cristo es la cabeza sobre la casa, pero la casa es una casa espiritual. En otros textos Pablo llama esta casa templo de Dios. Dios mora en esta casa, vive en esta casa, la iglesia, casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo. Entonces todos los miembros pertenecen a este sacerdocio, este equipo de sacerdotes santos. ¿Qué hacen sacerdotes? Aquí Pedro dice que ellos ofrecen sacrificios. Para ofrecer sacrificios espirituales. Entonces nosotros estamos ofreciendo constantemente, y vamos a definir a ratito estos sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Cristo es la cabeza, Cristo es el que otorga, y Cristo usa el sacerdocio como un instrumento en la santificación de su propia iglesia. Y también Dios acepta
los sacrificios de este sacerdocio o por medio de Jesucristo, el sacerdote supremo. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos la piedra que se echaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular. También una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. Pero ustedes todavía está definiendo la iglesia. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Arriba dice Pedro que somos un sacerdocio santo que ofrece sacrificios. Ahora dice que somos un real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que ¿qué? Para que cumplamos con la gran comisión, para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya han recibido misericordia. Muy bien, entonces, real sacerdocio y también sacerdocio espiritual, sacerdocio santo y real sacerdocio.